¿Ya se ve la presentación? Sí, doctor, se puede ver. Bien, cuando hablamos de amebiosis, hablamos de una patología relativamente frecuente, y digo relativamente porque no podemos establecer un buen diagnóstico parasitológico directo por las dificultades que conlleva, tal cual explicaba la clase anterior, la diferenciación entre entamoeba histolítica, entamoeba dispar y entamoeba Mochkovsky. Hoy trataremos la enfermedad como tal y van a darse cuenta que es muchísimo más, las patologías que comenzamos a ver con los protozoarios son muchísimo más complejas que las vistas hasta ahora por lo que son los helmintos intestinales, en razón de pues ser seres unicelulares y que por lo tanto pues infectan tejidos y generan mucha respuesta inmune, entre otras cosas, además de desarrollar capacidades patógenas muy particulares. Habíamos quedado en la clase última que las fases de la patogenia, es decir, las etapas que originan la enfermedad, están dadas por una citoadherencia, lo que llamamos la adhesión celular, el daño a la membrana celular y la citólisis, la invasión al tejido, la fagocitosis y digestión de las células que ingiere. Todo este sistema, lo único que pretende es que el parásito pueda tener capacidad de mantener su especie a través de una división que hemos explicado en la anterior clase. Por ello, entonces vamos a ir etapa por etapa, haciendo lo más sencillo posible, habida cuenta que los mecanismos moleculares son altamente complejos. Nos decíamos que la primera fase de la enfermedad como tal es la adhesión al epitelio. Sin embargo, antes de adherirse al epitelio, lo que tiene que lograr el parásito es disminuir la viscosidad del mucus intestinal. Ustedes saben bien que el mucus intestinal es una barrera que impide la adhesión de parásitos, bacterias, virus a las células intestinales. Entonces, el parásito previamente, como vamos a ver luego, ha hecho que ese mucus sea menos viscoso y que por lo tanto le permita adherirse al epitelio. ¿Cómo se adhiere? Fundamentalmente a las células epiteliales, como también a otras células, ¿de acuerdo? Como glóbulos rojos, blancos y bacterias, a través de una sustancia que en síntesis es la galgalnac. Son lectinas o lectinas que se llaman lectinas de adherencia. Y esta es la más importante que se ha descrito en la membrana de la célula parasitaria, de tal manera que esta galgalnac pues reconoce receptores en la membrana de nuestras células que le van a permitir poder adherirse inicialmente. Pero no solamente a través de la galgalnac, sino que también hay otras lectinas, en general llamadas adhesinas, que es una proteína de superficie celular, o sea, es una proteína que reacciona con las proteínas de nuestra membrana, el antígeno de adhesión, los lipofosfoglicanos y las proteínas ricas en serina. Entonces, hay un conjunto de estructuras químicas que permitan esta primera fase, que es la citoadherencia. En esa fase de la citoadherencia, que viene a ser un esquema aquí, pues va a permitir que el parásito, por lo tanto, en esta estructura tan pequeñita que se está viendo aquí, es lo que acabo de explicar, la adhesión al epitelio por estas pequeñas estructuras que le van a permitir posteriormente seguir la siguiente etapa de invasión, que es lo que va a suceder, siendo una segunda etapa el daño al epitelio, es decir, al epitelio en general, luego a la membrana celular y producir citólisis. ¿Cómo se produce ese fenómeno? El parásito secreta unas sustancias proteicas denominadas ameváporos o amevaporos. Estos ameváporos o amevaporos son de tres tipos.
Estas sustancias proteicas lo que hacen es incrementar la permeabilidad de la membrana de la célula nuestra, de nuestras células. De tal manera que al producir aquello junto con la caspasa, que es otra enzima que eliminan, esta célula, bueno, ya ha habido, aquí está comenzando la citoadherencia, estas son fotografías de microscopía electrónica, aquí también, pero en la medida que van generando esa citoadherencia, van a generar especie de poros en la membrana de nuestras células que van a tener capacidad de incorporar mayor cantidad de líquido, cambiar la concentración intracelular y por lo tanto, junto con las cisteínproteasas que se denominan CP, la acción de la 3 o caspasa o la caspasa 3 van a permitir estas tres acciones producir una erosión del epitelio superficial que podríamos ver en esta otra fotografía, van a producir una microinvasión celular que se ve en esta parte, van a infiltrar la lámina propia, de tal manera que el epitelio intestinal, siendo severamente agredido, y obviamente cada una las membranas celulares y consecuentemente la citólisis. Por lo tanto, producido este fenómeno de adherencia del daño al epitelio, viene la tercera fase, que la vamos a agrupar en una sola, que sería la invasión, la fagocitosis y la digestión. ¿Cómo se produce ese fenómeno? Se generan en la superficie del trofozoito, se generan una especie de bombas de succión. Entonces, estas bombas de succión, luego que ha habido la citoadherencia, lo que hacen es abrirse para integrar al interior de su citoplasma a las células que le interesan. Y entre las células que le interesan están los eritrocitos, las células epiteliales, los glóbulos blancos, bacterias, es decir, todo lo que requiere como un sustrato. Estas cisteínproteasas son las más importantes y se llaman EHCP, que serían histolíticas cysteine proteas, que van del 1 hasta el 6. Dependiendo de la concentración y cantidad de estas cisteínproteasas, pues se va a activar en mayor o en menor velocidad la invasión. Para poder producir esa invasión, habíamos dicho, degradan la mucina, digieren el material fagocitado, ¿de acuerdo? Alteran el proceso inflamatorio y además, para evitar ser destruidas porque están invadiendo el tejido, degradan lo que es el complemento que actuaría junto con el antígeno y el anticuerpo, ¿de acuerdo? El complemento en los factores C3, C5, alteran la producción de inmunoglobulina A secretora. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina A secretora se llama, está producida por nuestras células y se coloca en la superficie del epitelio, de tal manera que cuando viene un germen ya conocido por nuestro organismo, esta inmunoglobulina A bloquea la citoadherencia. Pero este parásito es tan hábil que disminuye la cantidad de IgA secretora y disminuye la cantidad de la inmunoglobulina G. La inmunoglobulina G va a actuar en la medida que el parásito vaya penetrando a un tejido, ¿verdad? Y por lo tanto, este mecanismo de citoadherencia, lesión de la membrana celular y estos otros procesos, pues generan que el parásito penetre al interior de un tejido, se multiplica el trofozoito a través de la división binaria simple longitudinal que hemos comentado en la clase pasada y comience a invadir la mucosa y su mucosa intestinal. Aquí hay una pequeña microúlcera, una pequeña lesión, pero la lesión interna es enorme, ¿no? Y aquí se puede ver cómo hay un tejido inflamatorio alrededor y los trofozoitos aquí están en pleno proceso de multiplicación, de tal manera que pueden ir invadiendo tejido. Y esta imagen que estamos viendo aquí se denomina en cuello de botella, porque sería una botella, ¿verdad? O en botón de camisa. Si colocamos de lado, este sería el botón, ¿no? Y estos serían los hilos que adhieren a la ropa. Entonces, son las imágenes típicas que a través de estudios de biopsia intestinal demuestran la presencia del parásito por esos mecanismos que acabamos de comentar. Pero nuestro sistema inmune trabaja, y trabaja porque el parásito va a estimular a través de múltiples antígenos que contiene, que hemos citado hace un minuto, todas las cisteínproteasas, los fosfoglicanos,
todos los antígenos de adherencia, es decir, todas esas estructuras que participan en la citoadherencia van a estimular el sistema inmune. Pero obviamente tenemos varias barreras que van a permitir que no se produzca ese fenómeno. Por ejemplo, el mucus intestinal, ¿verdad? Que evita la citoadherencia. También la propia microbiota intestinal normal va a actuar en contra de este parásito. Este parásito muchas veces se apropia de las acciones de bacterias patógenas para producir lesiones mayores. Pero nuestra microbiota intestinal también es una barrera que impide que el parásito se pueda adherir y obviamente el peristaltismo normal del intestino. El peristaltismo normal, al producir ondas contráctiles de la musculatura lisa del intestino grueso, pues genera que el parásito no pueda invadir. Pero una vez que invade, nuestro organismo tiene que reaccionar. Y reacciona a través de producir varias citocinas que ustedes ven aquí. Y este es un esquema de lo más interesante para ir mostrando cómo esta estructura verde es la ameba, que ha producido citoadherencia, ha digerido y destruido una célula o varias, y por lo tanto se introduce al interior de nuestros tejidos, ¿verdad? Dentro de nuestros tejidos van a haber una serie de respuestas que están dadas por estas citocinas o interleuquinas, que son las que ustedes ven, la 5, la 6, la 8, el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa. Todas estas sustancias tienen la misión fundamental de generar una reacción inflamatoria, porque la reacción inflamatoria que se produce aquí significa la llegada de muchos glóbulos blancos destinados, por un lado, a producir anticuerpos que puedan controlar la invasión, y por otro lado, los linfocitos T, que se clonan a efectos de proceder a la fagocitosis de los trofozoitos de entamoeba histolítica. Se va a incrementar la producción de IgA y de IgG del complemento y se produce lo que comentaba, un proceso de fagocitosis por la inmunidad celular. Ahora bien, si esto funcionara y el parásito no hiciese nada, pues no estaríamos aquí comentando el tema de la amebiosis. Y utiliza ya varios mecanismos para alterar o disminuir la respuesta inmune. Por ejemplo, los neutrófilos en sí mismos no eliminan a los trofozoitos porque no tienen una capacidad, porque de alguna manera bloquean la actividad de los neutrófilos, lo que va a contribuir a mayor daño celular, ¿verdad? Y mayor cuadro de diarrea. Y los macrófagos son también modificados por la acción del parásito a efectos de disminuir los procesos oxidativos y por lo tanto disminuir la producción del óxido nítrico, por ejemplo. Sustancias fundamentales para eliminar los gérmenes que se encuentran dentro de nuestro organismo. Entonces, hay una respuesta inmune adecuada, producimos anticuerpos, pero los trofozoitos también tienen su acción y por lo tanto generan lo que llamamos la evasión de la respuesta inmune. Y aquí vamos a explicar un poquito por qué nuestro organismo, a pesar de tener tan buena capacidad, no tiene la misma posibilidad de limitar esta enfermedad, de la cual existen millones de personas en el mundo infectadas. Por ejemplo, esta lectina galgana, que era la lectina de adherencia, de citoadherencia, inactiva la actividad del complemento. Y ustedes saben bien que el complemento, en el complejo antígeno-anticuerpo complemento, tiene capacidad, por ejemplo, de opsonizar, de matar a las bacterias, o en este caso a los trofozoitos que nos invaden. Todas esas cisteínproteasas, esas estructuras CP que hemos comentado hace unos minutos, van a actuar en contra de la inmunoglobulina, degradan directamente su actividad, rompen la inmunoglobulina G, es decir, estas proteínas son alteradas por el propio parásito y obviamente degradan los componentes del complemento. O sea, están actuando directamente contra la capacidad de nuestra respuesta inmune. Y por otro lado, los trofozoitos, en la medida que están multiplicando y se están reproduciendo en el tejido intestinal, obviamente están encargados de degradar el mucus intestinal por las sustancias que comentábamos. Estos trofozoitos pueden destruir, imagínense, cada uno puede destruir 3.000 neutrófilos, cada trofozoito. ¿Y cómo lo hace? Eliminando, vertiendo
en la superficie de los neutrófilos unas enzimas antioxidantes para las cuales el neutrófilo no tiene capacidad de respuesta. Habíamos dicho que inhiben todo lo que es el estallido respiratorio y la producción de oxígeno líquido, fundamentalmente a nivel de los macrófagos. Recuerden que los macrófagos son las células presentadoras de antígeno. Por lo tanto, inclusive los macrófagos, aquellos que comienzan el proceso inmunológico, están alterados por estos trofozoitos. Evitan la acción del complemento y realizan, no hay una traducción a este término, que es el término capping. ¿Qué es el término capping? Imagínense ustedes una estructura parasitaria, unicelular, a la cual la que tiene varios antígenos en su superficie. ¿De acuerdo? Esos antígenos en su superficie, reconocidos por nuestros anticuerpos, lo que hace el parásito es enviar todos esos antígenos, los mueve a la parte posterior, si vale la expresión, de su estructura, y los elimina. De tal manera que queda sin antígenos en su superficie y el sistema inmuno queda, si vale la expresión, sin capacidad de acción, porque habiendo eliminado todos sus antígenos, que los coloca como una especie de colita y los elimina, el parásito, o sea, el sistema inmune no puede trabajar. Ese se llama el capping. Es una manera de evitar la respuesta inmune. Y además, también estos parásitos tienen la capacidad de atenuar la respuesta inflamatoria. Es decir, ¿y cómo atenúa la respuesta inflamatoria? Limitando la producción de las interleucinas. Sin duda alguna que a pesar de estas acciones del parásito, nosotros sí podemos generar una inmunidad adquirida, o una inmunidad adaptativa, más que adquirida, adaptativa, que es de muy corta duración. ¿De acuerdo? Ahí ven los porcentajes que nosotros tenemos para poder tener una respuesta ante la presencia de estos parásitos. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que un individuo que se infecta una vez posiblemente tenga unas defensas durante un tiempo, pero después estas defensas puedan ya no ser efectivas. Además, entamoeba histolítica no es un solo ser, sino que tiene cepas de entamoeba histolítica. Hay cepas más agresivas y menos agresivas. Por ejemplo, en la India y en México existen cepas de amebas realmente muy, muy agresivas que no se encuentran en otras partes del mundo. Las cepas que tenemos en Bolivia, por lo menos hasta donde se ha podido estudiar, son cepas de moderada capacidad patógena. O sea, no hay la severidad que encontramos en el caso de México, por ejemplo, donde las cepas son sumamente agresivas, producen enormes lesiones intestinales e inclusive llevan a la muerte a los pacientes. Aquí, en nuestro medio, las cepas pues son menos virulentas, lo que permite que no tengamos cuadros clínicos tan intensos. Una vez que el parásito, por lo tanto, se ha implantado en la mucosa y los mecanismos de defensa trabajan, obviamente se va a producir la enfermedad como tal. Y aquí vemos que hay en realidad nueve formas de la enfermedad. Qué distinto del caso de los helmintos, ¿verdad? Que generan cuadros muy generales, muy grandes, muy comunes. En cambio, aquí ya vamos a ver varias cosas. Vamos a encontrarnos muchos pacientes asintomáticos. La amebiosis asintomática, que es la más peligrosa. ¿Por qué? Porque existe un equilibrio entre el parásito presente y la actividad inmunológica, y por lo tanto, las lesiones son mínimas, que no generan ningún síntoma, ninguna manifestación clínica, pero este individuo asintomático está eliminando cientos o miles de quistes cada día. Recuerden el ciclo evolutivo, que no es más que la transformación de trofozoito a quiste, de quistes a trofozoitos, de trofozoito a quiste dentro de nuestro organismo, el quiste que está en el medio externo, y de quiste a trofozoito nuevamente al interior de nuestro organismo. Entonces vemos que este cuadro es muy difícil de diagnosticar, excepto que se hagan pruebas de laboratorio muy especiales para detectar entamoeba histolítica, lo cual no haríamos con una persona que no tiene que venir al médico porque no tiene mayor sintomatología. Eso nos limita, por lo tanto, a tener un diagnóstico mucho más certero. Uno de los cuadros más importantes es la colitis, y ahí viene el término porque está afectando el colon. O sea, la enteritis significaba intestino delgado. Ahora estamos de la colitis, ¿no? O sea, una inflamación del intestino muy severa, pero no disentérica, es decir, sin la presencia de sangre.
Tenemos la colitis aguda disentérica. Esta relación entre la no disentérica y disentérica, como vamos a comentar luego, está en relación a la cantidad de sangre que el individuo puede eliminar de acuerdo a las lesiones, a las pequeñas úlceras y la erosión que se produce en la mucosa y submucosa, que significa la ruptura de capilares que van a generar un microsangrado permanente. La colitis crónica, que es muy frecuente en nuestro medio, haremos un comentario posterior. La presencia de pequeños es una especie de tumores. Recuerden que el sufijo oma significa tumoración. Entonces, ya se forman en algunos pacientes pequeños tumores alrededor de la lesión, generando pues una disminución de la luz del intestino grueso. La mebiosis hepática, que es no supurativa, y el otro cuadro que es el absceso hepático amebiano o absceso amebiano hepático, de acuerdo, que también haremos algún comentario, tiene su importancia en nuestro país, pero no tanto como los cuadros de colitis, la mebiosis cutánea que podemos ver, y en algún caso, muy esporádicamente, la mebiosis en pulmón y en el sistema nervioso central. ¿Qué es la colitis aguda no disentérica? Las lesiones que aquí pueden ver en esta imagen que va produciendo pueden ser varias y múltiples. De hecho, nunca hay una sola lesión. Son pequeñas lesiones que pueden estar en mayor o en menor cantidad. Esa cantidad de lesiones va a dar lugar a cuadros clínicos diferentes. Por ejemplo, una colitis aguda. ¿Qué significa la colitis? Una inflamación que se presenta con una diarrea con moco y sangre, de acuerdo, y dolor. ¿Por qué tiene moco? Porque las células que no están siendo afectadas, las células mucíparas, gracias a los estímulos que habíamos comentado en diapositivas anteriores, van a generar mayor cantidad de mucus como un mecanismo de defensa. Toda reacción inflamatoria genera un mecanismo de defensa. Por lo tanto, resulta que el paciente elimina una materia líquida que tiene moco. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque es un moco translúcido, como la secreción nasal de ese tipo, y que tiene algunos puntitos o rayitas de sangre, ¿de acuerdo? Nada más. Con un dolor abdominal importante e intenso que podemos encontrar a nivel del mesogastrio, de los flancos y ocasionalmente de las fosas ilíacas, ¿de acuerdo? Pero que normalmente no produce fiebre. Este dolor abdominal es un dolor intenso, es un dolor espástico, ¿no? ¿De acuerdo? Que produce una reacción inmediata en el paciente y tiene que, pues muy rápidamente ir al baño porque el cuadro diarreico casi es inmediato. Y eso significa, cuando vemos ese tipo de cuadro y el paciente nos comenta aquello, pues estamos pensando más en un cuadro de una colitis que en un cuadro de una enteritis, ese dolor espástico que la gente le llama retorcijón, pero que en medicina se llama un dolor de tipo retortijón. En los niños puede generarse una fiebre cuando en estas lesiones se asientan bacterias y por lo tanto al haber una colitis no solamente parasitaria sino también bacteriana, podemos encontrar ese tipo de cuadro. La colitis aguda no disentérica, ¿no es cierto? Igual, tiene un tipo de dolor como hemos señalado, pero la diarrea no es tan intensa, no es tan intensa. Existe pues un acúmulo de gases en el individuo, ¿de acuerdo? Y esto lo vamos a encontrar más frecuentemente después de los 15, 16 años. Mientras que, perdón, esta es la colitis, disculpen. La disentérica la vamos a ver con mayor frecuencia en los niños y la no disentérica la vamos a encontrar con mayor frecuencia en los adolescentes y adultos. La diferencia es que la ausencia de moco y sangre nos dice que puede ser una colitis no disentérica, mientras que el moco y sangre no señala una colitis disentérica. Podemos encontrar también en adultos, por supuesto. La tercera forma frecuente es el hallazgo de la ameboma. La ameboma que está en el colon ascendente y que son una suerte de unas masas, aquí se puede ver, una suerte de unas masas tumorales que se deben a la reacción inflamatoria alrededor de las lesiones que provocó el parásito, ¿de acuerdo? Que normalmente es una sola y que dependiendo del tamaño puede producir una parcial o una total obstrucción intestinal, es decir, el paciente
queda constipado o estreñido. Esa lesión, que puede ser mayor, recuerden que este intestino está abierto, esta lesión lo que puede ocasionar es que exista un estreñimiento que puede ser de varios días, lo que puede ocasionar una especie de una obstrucción de tal manera que el paciente no defeca ni elimina gases y por lo tanto se va bombando el estómago, ¿de acuerdo? Y ese es un cuadro que hay que manejarlo en urgencia médica. Es un cuadro de urgencia médica, es un abdomen agudo, como decimos en medicina, y que requiere ya unos procedimientos algo más importantes para poder retirar la obstrucción, no retirar el ameboma, sino que pues se introduce una sonda para que se pueda descomprimir el intestino grueso. Eso se hace en los servicios de emergencias, porque estos pacientes con ameboma llegan a un servicio de emergencias. En síntesis, las colitis agudas son frecuentes, más importante en los niños que en los adultos. En cambio, la colitis crónica es una lesión que la vamos a encontrar con frecuencia en los adultos. Esa colitis crónica es muy sencilla de explicarla, porque son individuos que tienen un cuadro diarreico ocasional. En el mes tienen una o dos procesos diarreicos que les dura pues 1 o 2 días nada más, y que pues como aparecen se fueron. No, el individuo no hay fiebre, el dolor es ocasional o muy leve, y lo que hace el individuo es tener una dieta en base a gelatina, té, galletas de agua, una sopa de pollo, ¿verdad? Y el cuadro se pasa. Pero las personas tienen esta lesión reiteradamente a lo largo de semanas o meses. ¿Y a qué se debe? La colitis crónica, la colitis amebiana crónica, mucho más frecuente en adultos y jóvenes, porque se van creando lesiones que generan un cuadro inflamatorio, el sistema inmune trabaja, bloquea la proliferación de los trofozoitos y por lo tanto el cuadro cede. Por factores totalmente desconocidos, se supone que serían algunos alimentos, nuevamente después de un tiempo se vuelve a estimular la presencia de los trofozoitos que están adheridos a la mucosa intestinal, se reactiva su virulencia y vuelven a generar lesiones. Por lo tanto, otra vez el paciente tiene un cuadro diarreico y como entre comillas, le es normal tener un cuadro diarreico, por lo tanto el paciente no acude al médico y tomando medicamentos, toman antibióticos o cualquier otro fármaco, consideran ellos que se les ha controlado, cuando en realidad quien está controlando es su sistema inmune. En cuanto a la mebiasis extraintestinal, si bien hay varios tipos de mebiasis intestinal, la más importante es la mebiosis hepática. ¿Cómo se produce? Ustedes imagínense la lesión que había mostrado en una diapositiva anterior, esa lesión en cuello de camisa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay ruptura de capilares, de arteriolas y de vénulas. Entonces, los trofozoitos lo que hacen es introducirse a las vénulas, ¿de acuerdo? Y por las venas mesentéricas llegar al hígado. Y dentro del hígado, algunos de ellos, dependiendo de su virulencia, pero asociado a bacterias, es decir, que las bacterias del intestino grueso han ayudado a producir la úlcera intestinal y junto con las bacterias migra el trofozoito y producen lo que se llama el absceso amebiano hepático. Normalmente una lesión única, ¿de acuerdo?, que se da a este nivel, siempre en el lóbulo derecho, o frecuentemente en el lóbulo derecho porque es el lóbulo de mayor tamaño y de mayor irrigación. Y por lo tanto, pues como ustedes leen, genera unas lesiones, una destrucción de los hepatocitos y formando un absceso. Es un acúmulo, entre comillas, no es pus como tal, pero un acúmulo de secreción biliar, de reacción inflamatoria, de células muertas y de parásitos que se produce aquí, a este nivel. Cuando hay un dolor en el hipocondrio derecho, con mucha fiebre, y la fiebre se debe a la invasión del parásito de este tejido, como también a la asociación con bacterias, y el paciente se encuentra muy decaído, sabiendo que él tuvo anteriormente cuadros diarreicos, como los que acabo de comentar, esporádicos, pero que se han resuelto sin tratamiento médico, es posible que se pueda encontrar un absceso amebiano que requiere internación. Normalmente los pacientes, no son muchos por cierto, que se internan por el absceso amebiano,
pues requieren estar varios días a efecto de introducir medicación por vía endovenosa y además de realizar pruebas como una tomografía y exámenes serológicos que nos permitan detectar la presencia de esta lesión a nivel hepático. La otra lesión que estamos viendo cada vez con mayor frecuencia es la amebiosis cutánea, es decir, la presencia de unas úlceras alrededor del ano y que tienen como base y fundamento la práctica de las relaciones anales sin preservativo, muy frecuente entre los pacientes homosexuales. De tal manera que el parásito comienza muchas veces por una lesión que se produce en la penetración anal, pequeñas fisuras a nivel de la región anal, pues en esas pequeñas fisuras los parásitos, las amebas se pueden introducir y generar verdaderas úlceras muy dolorosas, de muy difícil cicatrización en los pacientes que presentan esta lesión. Puede haber una amebiosis pleuropulmonar y cerebral, como estamos anotando aquí, pero son casos muy ocasionales, muy esporádicos, que el médico general no los va a ver. Por lo tanto, el médico general debe estar atento a la amebiosis aguda y a la amebiosis crónica. Esos son los dos cuadros que el médico general los va a ver con muchísima frecuencia. ¿De acuerdo? Cuadros diarreicos en la amebiosis aguda disentérica con moco y sangre, explicando por qué se produce el moco y por qué la sangre, y cuadros diarreicos sin moco ni sangre en la amebiosis crónica. Por lo tanto, pues cuando tengamos un paciente o cuando conozcan personas que se quejan de cuadros diarreicos esporádicos que duran entre 1 o 2 días sin fiebre, siempre deberíamos pedir un coproparasitológico a efectos de determinar la presencia de entamoebistolítica. Por lo tanto, se ha hecho un análisis comparativo, y aquí les bajo esta imagen, donde podamos comparar lo que se llama la disentería mediana de la disentería basilar, porque eso a veces para el médico suele tener alguna dificultad diagnóstica. La primera, producida por entamoebistolítica, y la segunda, como ustedes ven, por varios tipos de bacterias. Cuando la presentación del cuadro diarreico es rápido, hablamos de que se puede tratar de acuerdo de un cuadro basilar, mientras que el de varias semanas, el cuadro diarreico que no se resuelve, nos está ya planteando otro diagnóstico. ¿De acuerdo? En el adulto, como ustedes ven, no suele tener fiebre, no hay pues síntomas de deshidratación severa, en los niños sí, pero en cambio en la disentería basilar, niños y adultos van a tener fiebre, pues con una diarrea muy severa, se van a deshidratar, ¿de acuerdo? Y pierden el apetito. Entonces, este es un detalle importante. ¿Cómo son las heces en la disentería mediana? Reitero, sangre y mucus intestinal, ¿de acuerdo? Muchas veces no diarreicas, sino pastosas, cosa totalmente contraria, donde aquí son líquidas al principio y abundantes, ¿verdad? Lo que va a deshidratar al paciente. No suele haber pérdida de peso en absoluto, porque no hay una deshidratación, lo que sí sucede en la basilar. El dolor abdominal es mucho más frecuente en la disentería mediana y obviamente el pujo y el tenesmo rectal. Recuerden ustedes que este parásito puede estar evidentemente ubicado en el intestino, está en el intestino grueso, pero cuando llega a la región del recto sigmoides va a producir un cuadro inflamatorio por las pequeñas lesiones como consecuencia de la multiplicación de los trofozoitos que llevan al pujo y el tenesmo, es decir, la sensación de querer defecar cuando ya no hay contenido intestinal. Y el tenesmo, que de alguna manera habíamos comentado en el caso de Trichuris trichiura, es mucho más frecuente por amebas que por Trichuris, ¿de acuerdo? Entonces, todo paciente con tenesmo rectal, sin fiebre, con dolor abdominal, pues nos lleva a pensar que se trata de un paciente con una amebiosis. Y si tiene una lesión hepática, obviamente este órgano habrá aumentado de tamaño, ¿verdad? En el caso de las basilares, puede haber una tremenda inflamación que puede generar un prolapso rectal también, donde no se verán los parásitos, ¿de acuerdo? Y lo que sí se van a encontrar muchos leucocitos en la materia fecal.
que no hay en la disentería amebiana. Muchos médicos pedimos la citología, se llama citología de heces, ¿no? Donde si hay muchos leucocitos, los médicos sabemos que se trata de un proceso bacteriano. Y si no hay leucocitos, nos ponemos a pensar frecuentemente de entamoeba histolítica, ¿de acuerdo? Entonces, pues hay una serie de tratamientos y complicaciones, de acuerdo, que en el caso de las bacilares pueden ser muy severas, que pueden llevar al paciente inclusive a un estado de coma, algo que en la amebiana no sucede de esa manera. Con esa diferenciación, por lo tanto, intentaremos comprender los temas del diagnóstico. Y aquí coloco el diagnóstico del complejo entamoeba histolítica, entamoeba dispar y Moczkowski, porque estas estructuras en la forma de quiste y en la forma de trofozoitos son indiferenciables, excepto que se pueda comprobar la presencia de estructuras de trofozoitos que contienen glóbulos rojos en su interior. Es la única manera de hacer un diagnóstico de amebiosis por entamoeba histolítica. Porque si el reporte de laboratorio nos dice, hemos encontrado quistes tetranucleados, y eso es lo que en la práctica médica sucede, se encuentran muchos quistes tetranucleados, es decir, de 4 núcleos en materia fecal. Pues el otro día en la morfología ya habíamos comentado que puede tratarse de histolítica, de dispar, de Moczkowski, de Harmani, ¿de acuerdo? Que son tetranucleados, o de Cole, inclusive antes de que evolucione al octonucleado. Entonces, si el laboratorio nos dice aquello, pues es lo que nos lleva a errores de tratamiento, porque muchos colegas pues dicen, aquí quistes de tetranucleados, entamoeba histolítica. Pero tenemos que siempre asociar ese diagnóstico por la visualización de quistes con el cuadro clínico. ¿De acuerdo? Por eso que el examen copropastológico, el por concentración, no nos arroja mucha información. Porque estos trofozoitos que vemos en esta otra imagen, habíamos comentado el otro día que son muy lábiles, muy sensibles a cambios de temperatura, acidez, etcétera, etcétera. O sea, que fácilmente pudiéramos ver con glóbulos rojos, sí, pero tendríamos que hacer el examen en el momento que el paciente elimina la materia fecal. En ese momento, tomar una muestra de la materia fecal, ponerla con solución salina y observar al microscopio, porque el trofozoito no va a vivir más allá de 15 o 30 minutos. Por lo tanto, aquello solo es factible en pacientes que están internados. Pero como es un cuadro que no amerita internación, excepto que sea muy grave, el diagnóstico específico parasitológico se nos hace muy difícil. Por lo tanto, lo que pedimos siempre, en lo posible, es que se haga una tinción. Pocos laboratorios, lamentablemente, realizan las tinciones, puede ser una tinción tricrómica como esta, que nos muestra el parásito con los glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Lo que evidentemente nos dificulta tener un diagnóstico adecuado. Pues si se pueden hacer biopsias, ahí se verían las lesiones que acabamos de ver, los cultivos específicos para amebas. Por lo tanto, el diagnóstico directo que se hace con estas dos, con el número 1 y el número 2, tiene sus enormes limitaciones. En conclusión, en la vida real del médico general, pues lo que tiene que es hacer un coproparasitológico y relacionar siempre con el cuadro clínico. Eso sí nos ayudaría a tomar una decisión para el tratamiento correspondiente. Si tenemos posibilidades, y el paciente también, sí podríamos realizar un test de ELISA. Recuerden que el parásito genera muchos anticuerpos por la forma invasiva que le caracteriza y que por lo tanto la presencia de anticuerpos sí se pueden medir a través de una prueba de ELISA, que no es fácil de realizar en zonas rurales, por ejemplo, donde el parásito puede ser frecuente. En zonas urbanas, pues tiene su costo y por lo tanto no es tan sencillo decir, sí, hagámosle una ELISA siempre y cuando el laboratorio tenga los reactivos y segundo, las posibilidades tanto del paciente como para poder pagar una prueba de este tipo y podemos hacer otras. Los rayos X pueden servir cuando hay una ameboma, igual que la ecografía y la tomografía. Las pruebas de imagen solo son útiles en el caso de amebomas, ¿de acuerdo? O en grandes lesiones, cuando se desprenden trozos de mucosa intestinal. Obviamente, ahí el diagnóstico directo a través de un frotis teñido por el laboratorio nos da el diagnóstico rápidamente. La rectosigmoidoscopía es muy útil porque se verá múltiples pequeñas úlceras, pero esto no lo va a hacer el médico general.
Este es un trabajo que lo hacen los colegas gastroenterólogos endoscopistas. Entonces lo coloco nada más aquí para ver que hay también otras maneras de diagnosticar, pero que no son muy de manejo común en la medicina. Y lo otro que nos ayuda junto con estos dos, es decir, se han encontrado, el laboratorio nos dice que han encontrado quistes tetranucleados. Tenemos una imagen clínica de una colitis. Lo que le vamos a pedir es sangre oculta en heces. Este es un test muy sencillo, todos los laboratorios realizan. Por lo tanto, si hay sangre oculta en heces, ¿qué quiere decir? Que no se ve la sangre, las lesiones son a nivel del ciego, por ejemplo. Entonces, la sangre no la vamos a ver, esos pequeños puntitos o rayitas de sangre no las vamos a ver, pero los glóbulos rojos que están ahí sí se pueden demostrar por esta prueba. Y por lo tanto, una prueba escuchen bien, con quistes tetranucleados, con sangre oculta en heces, en paciente que tiene un cuadro diarreico característico de una colitis, nos ayuda a decir que se trata de entamoeba histolítica. Mientras no podamos hacer aquello, tenemos que pensar que se trata del complejo histolítica Dispar-Mochkovsky. También, pues tenemos los otros parásitos, ¿no es cierto? Nada más aquí en el diagnóstico, el laboratorio con seguridad nos va a decir que ha encontrado quistes de entamoeba coli, de 8 núcleos, aquí se ven nítidamente 4, 5, 6, 7 y 8, están en diferente altura. Nos va a decir que han encontrado quistes de Endolimax nana, una estructura muy pequeña que tiene 4 puntitos brillantes, verdes o negritos, depende. Y nos van a decir que han encontrado Iodamoeba Butterley, de acuerdo, también unos quistes que tienen una vacuola que tiene mucha apetencia por el yodo cuando se utiliza el lugol. Estas 3 especies son altamente frecuentes en nuestro medio, muy, muy frecuentes. Las 3 son patógenas y no amerita tratamiento. No amerita tratamiento alguno. Lo que sí nos señalan cuando en el examen de laboratorio ustedes lean y digan que han encontrado cualquiera de estas especies, lo que sí nos está diciendo es que el paciente hoy tiene entamoebas saprófitas, mañana puede tener entamoebas patógenas u otros parásitos, porque estaría consumiendo alimentos, agua, contaminados con parásitos. O sea, es un marcador de contaminación, la existencia y la presencia de estos parásitos en una persona. El tratamiento de la amebiosis intestinal, hay varios medicamentos y varios fármacos. Y aquí tenemos que aplicar 2 tipos de medicamentos. Uno, que actúe a nivel de las lesiones, por eso se llama una acción tisular, es decir, en el lugar donde se han formado las úlceras por la invasión de las amebas, tenemos que darle tratamiento. Y este otro medicamento que actúa en la luz intestinal. Recuerden una imagen que habíamos pasado en la anterior clase, que por la virulencia y las cepas, algunas amebas se quedan en el intestino, adheridas en el intestino grueso, y por factores desconocidos se reactivan y se vuelven y recuperan su virulencia. Por lo tanto, no solamente debemos eliminar las amebas que están en el tejido, sino también todos los trofozoitos que se encuentran en la luz del intestino. Por eso que el tratamiento para la amebiosis intestinal es un tratamiento combinado. En cambio, para la amebiosis hepática utilizaremos estos medicamentos. ¿Y qué pasaría si nosotros definimos que ese paciente es asintomático? ¿De acuerdo? Si es asintomático, quiere decir que los trofozoitos que pueden recobrar virulencia en cualquier momento están en la luz del intestino. No necesitamos darle estos medicamentos, sino uno que actúe en la luz del intestino. Y por eso utilizamos esta medicación que se llama la diodohidroxiquinoleína, que si no tenemos disponible, podemos utilizar un tisular, que igual va a tener acción luminal, pero que en lo posible debemos evitar, porque el metronidazol principalmente es un fármaco muy útil no solamente para los parásitos, sino también para varias enterobacterias. Entonces, el metronidazol lo tenemos que utilizar con calma. Fruto de los informes de laboratorio que dicen que han encontrado quistes tetranucleados, muchos colegas comienzan el tratamiento con metronidazol, lo que puede generar una resistencia de la microbiota intestinal, lo cual posteriormente traerá problemas porque habrá que comenzar a utilizar en casos de infecciones bacterianas antimicrobianos de mayor espectro y de mayor toxicidad. Las dosis, etcétera, creo que
En este curso no es necesario hacer mayor mención, pero si alguno de ustedes está interesado, pues hay muchos textos donde pueden encontrar la dosificación que se utiliza para estos medicamentos. En la parte epidemiológica, pues tengamos que tener tres elementos centrales, ¿no? Uno de ellos, ¿quiénes son los reservorios? El principal somos nosotros los humanos. Hay en otros animales, como perros, gatos, por ejemplo, pero su importancia es mínima en relación a la posibilidad de transmisión. ¿Y qué es un reservorio? Un reservorio es una especie que alberga un parásito que puede afectar a otras especies. Entonces, somos los humanos reservorio, ¿de acuerdo? Y al mismo tiempo somos portadores asintomáticos, es decir, que podemos tener cepas de entamoeba histolítica que solo van a afectar a otros humanos. Entonces, tenemos unas fuentes de infección que hay que tener muy claramente identificadas en nuestra práctica médica, ¿no? Todos aquellos cuadros crónicos, lo que les comentaba, esos individuos que tienen 1 o 2 diarreas al mes, que se les pasa normalmente, pueden ser portadores del parásito y convierten en la fuente de infección. O sea, la fuente de infección somos nosotros en realidad, no es el agua, no son los alimentos. El lugar de donde salen los quistes es en el humano. Y lo que les decía, esos portadores asintomáticos, que pueden eliminar, como ustedes ven, millones de quistes por día. Por lo tanto, si se imaginan una materia fecal, por la práctica del fecalismo en el medio externo, pueden imaginarse que puede haber millones de quistes, fundamentalmente en esas heces pastosas o diarreicas que encontramos por la calle que son de origen humano. La dosis que más o menos se ha logrado estudiar, ¿con cuánto enfermamos? Fíjense, entre 2.000 a 4.000 quistes tendríamos que ingerir para que estos sean destruidos, muchos de ellos por la acidez gástrica, muchos de ellos sean destruidos a nivel del intestino, muchas amébulas que van a producir también sean destruidas y mucho de nuestro sistema inmune trabaje para disminuir la proliferación de los trofozoitos. Entonces, pues por eso que las infecciones son importantes de tener en cuenta y determinados grupos que son mucho más susceptibles que otros, ¿no es cierto? Aquí juega un rol muy importante el tema de los individuos inmunocomprometidos de cualquier origen, algo que se comentó en su día con el caso de estrongiloides y que debemos tener en cuenta. Y nada más reiterar la imagen de la presencia del complejo histolítica dispar, que es mucho más frecuente en las zonas donde la carencia de agua potable y la carencia de sistemas de eliminación discretas son muy altas. En cambio, donde hay agua potable y donde hay un sistema de eliminación discretas, la prevalencia de entamoeba histolítica es mucho menor, lo que ya nos está dando un panorama de lo que significan las vías y mecanismos de transmisión que hemos comentado en la clase pasada. Por lo tanto, necesitamos pensar en la profilaxis. Pero para hacer profilaxis deberíamos tener identificados a los pacientes que son portadores asintomáticos, ¿verdad? Entonces, realizar un buen diagnóstico por el médico es algo fundamental. Comprender cómo se presenta la colitis disentérica y no disentérica es algo importantísimo que el médico general debe desarrollar. Debemos enseñar a las poblaciones la importancia del lavado de manos después de defecar. ¿Por qué? Porque los quistes son inmediatamente infectantes, no requieren ningún tipo de maduración en el medio externo, les interesa si el clima es cálido, si es frío, si es valle, les interesa si la humedad es mayor o menor. Por lo tanto, el gran riesgo existe en aquellas personas que no tienen un buen aseo post-defecación. Claro, nos pongamos a pensar en lo que es las zonas rurales donde no es que hay pues papel higiénico disponible, ¿verdad? Muchas personas lo que van es en el campo a defecar a algún lugar y pues si llevan algún papel bien y si no, pues la verdad sea dicha, pues toman alguna piedra y se puso una limpieza de la región anal, pero dejando muchísimas partículas en sus manos, fundamentalmente a los niños. Por lo tanto, eso significa que hay un riesgo de una autoinfección. Quienes preparan alimentos, creo que está claro la importancia de disminuir el riesgo de estas personas que cuando vemos en la calle, pues la gran venta de alimentos que hay y nadie utiliza agua para lavar, para vender y los clientes no se han lavado las manos antes de comer.
y eso hemos visto alguna fotografía en la clase anterior. Necesitamos proteger, aquí fíjense, a diferencia de los otros parásitos, necesitamos proteger los turriles en zonas donde no tienen agua disponible por cañería 24 horas al día. ¿Por qué? Porque la materia fecal que está en el suelo se reseca. Al resecarse se vuelve polvillo. ¿Y ese polvillo qué contiene? Además de lo que es silicio y todo lo que caracteriza químicamente a la tierra, partículas de quistes de los parásitos. Y por lo tanto el viento los lleva y puede depositarse en el agua, como también se deposita en todos los alimentos callejeros. Si no hay agua potable, aquí sí hay que hervir el agua, ¿no? Por el riesgo de la gran contaminación que se produce. Evitar consumir alimentos crudos si no han sido lavados previamente, y lo que hemos explicado en su momento, utilizar 3 gotas de yodo por cada litro de agua donde reposen las frutas, las lechugas, los tomates, todos aquellos alimentos que consumimos crudos, en un reposo por 15 minutos. Si utilizo 2 litros de agua, utilizaré 6 gotas. Si utilizo 3 litros de agua, 9 gotas. Pero el tiempo es invariable, 15 minutos. ¿Y por qué utilizamos la tintura de yodo en particular? Porque es un buen desinfectante. La iodopovidona, el alcohol iodado que utilizamos en los hospitales, está en base a yodo. Y el yodo es un excelente desinfectante para bacterias, para parásitos y para virus. Evitar consumir alimentos callejeros. Esto sí es fundamental, muy difícil de ponerlo en la práctica. Nada más observen a los vendedores de cualquier alimento que quieran ustedes en la calle, cuando se lava las manos, horas de horas está trabajando sin lavarse las manos. Él recibe billetes, recibe monedas, que no sabemos el grado de contaminación de estas estructuras. Él no se ha lavado las manos para comenzar la preparación, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más deténganse durante unos minutos a observar el consumo de alimentos en las calles y se van a dar cuenta del enorme riesgo que existe. Tenemos unos enemigos, las moscas. Esta es una foto de la mosca común, se llama musca doméstica en su nombre taxonómico. Pues las moscas son un altísimo riesgo. ¿Por qué? Porque se paran en materia fecal y van a llevar como vector mecánico los miles de quistes que ha eliminado un individuo hacia nuestros alimentos. Por lo tanto, en casa procuren tener todos los alimentos que están expuestos cubiertos con un pequeño mantel. Obviamente en la calle sería ideal que eso suceda, pero nuestros niveles de educación para la salud son muy bajos y el uso necesario del condón para relaciones sexuales anales, porque eso va a disminuir el riesgo de que aparezcan las lesiones que habíamos visto a nivel del orificio anal. Y fíjense, el control de la enfermedad tiene algo similar con las otras enfermedades. Eduquemos a la población en cuanto a esta enfermedad, ¿verdad? Educar a los manipuladores de alimentos. Y si no cumple, hay que sancionar a los manipuladores de alimentos, ¿eh? O sea, no puede ser que pues, a pesar de que las alcaldías estén en su obligación de educar a estos individuos y dotarles de agua, que sería lo ideal, es decir, concentrar la venta de comida callejera en determinados espacios donde pueda haber el lavado continuo de las manos de las personas, de los recipientes, etcétera, etcétera, cosa que no sucede, pero cuando se la hace y se los capacita, pues hacen caso omiso, ¿verdad? Y educar a la población, pues para que no comen en la calle, ¿verdad? Porque ese es un mayor riesgo. Dotar letrinas y alcantarillado, obviamente, para evitar la presencia de los quistes en el ambiente. Y los basurales aquí sí tienen importancia porque los basurales permiten la proliferación de las moscas y por lo tanto se convierten en un riesgo para la salud, no solamente porque puedan llevar parásitos, sino que de la materia fecal pueden llevar todas las enterobacterias capaces de producir una enfermedad. Por su atención les agradezco. Ok. Si tuviesen preguntas o algo que comentar, y si no, pues tendrán las grabaciones. Hay cosas que no van a encontrar en sus famosas fotocopias,
¿De acuerdo? Mucho de esto es producto de investigaciones relativamente recientes y que les permita comprender que el ver a los parásitos unicelulares es mucho más complejo, es mucho más difícil que ver a los parásitos que se han enfocado en los 2 primeros capítulos. Entonces, pues si hay alguna pregunta. Ok, les agradezco su presencia, que tengan un buen fin de semana.